Muy bien. Doctor Héctor Vargas Saya. Muy bien, para hablar de libertad de expresión, yo creo que no debemos olvidar ciertos hitos de la historia, como por ejemplo en 1980, cuando se instaura el gobierno democrático del señor Belaúnde Terry. Este gobierno invitó a todos los medios de prensa que durante la dictadura habían sido confiscados y los invitó para que se acogieran a la donación, no es Indemnización. no, al pago, al no pago del Exoneración de tributos. exoneración de tributos. Ah, claro. Es decir, condonación de tributos. Condonación de deudas. Disculpen la expresión, sí. A la condonación de deuda tributaria que se les había acumulado durante tantos años, precisamente a estos personajes, a estas empresas que hoy día son los que defienden la concentración de medios. Pero es bueno resaltar que el único medio que no se acogió a la condonación de deuda tributaria fue precisamente RBC, porque no debía. Fue el único medio que estaba al día en el pago de sus tributos, al pago al día de todo. Y no pudo acogerse a lo que no era necesario acogerse entonces en esos. Entonces, termino señalando que estos hitos es bueno recordar para decir al público que los personajes o los dueños de los medios de comunicación que defienden la concentración de medios para el dominio político en el Perú, son precisamente aquellos que les ha gustado siempre la marmaja de no pagar impuestos, de ser los privilegiados en las licitaciones públicas, en los negocios con el Estado y en el usufructo del mayor porcentaje del presupuesto fiscal para sus avisos comerciales. Usted ha hablado de historia, doctor Héctor Vargas Saya, y permítame mostrarle, voy a pedir al señor director que nos ponga en pantalla una publicación, y vamos a leer los titulares, porque tenemos acá el privilegio de contar con periodistas de altísimo nivel y de mucha experiencia, de aquello que ocurrió en la época dictatorial de nuestro país. Señor director, ponemos en pantalla los titulares que hemos visto. Ahí está, el titular de lo que ocurrió en aquella época en el comercio. Dice, el gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra, cuando se venía dando lo que usted ha manifestado, la expropiación. Y líneas más abajo, hay otro titular interesante, que lo podemos ver ahí, ¿no es cierto? Dice, se trata de una medida de carácter político, dijo Morales Bermúdez, quien para ese entonces era ministro de Estado, ¿no? Ministro de Economía de Velasco Alvarado. Muchos dicen que esta es una forma de justificar aquello que ocurrió porque no le estaba ocurriendo en ese momento al comercio todavía. Bueno, ocurre después. Pero a propósito de esto es bueno hacer un recuerdo adicional. No se olviden ustedes que el 4 de octubre de 1980, o sea, al día siguiente del golpe militar de Velasco, 68. el que después se 70. confiscó con 70. todos los diarios, ¿no? 1968. 68. El 4 de octubre de 1968, el diario El Comercio publicó un extenso editorial que sería bueno que se exhibiera, mediante el cual apoyaba la dictadura. Claro. Apoyaba la dictadura, se sometía, se puso a los pies de la dictadura que había despojado del poder al gobierno constitucional, sin darse cuenta que poco después fue ese mismo diario junto con otros, los que como se ha publicado, fueron expropiados, no expropiados, sino confiscados, apropiados en forma maligna por el gobierno dictatorial. ¿Cómo Estas son analiza? cosas- Sí. Voy a terminar para darle el paso a don Julián. Sí, estas son cosas que hay que recordar, mis queridos amigos, porque no hay que olvidar la historia. La historia es la madre de todo. Y si nosotros olvidamos estos hitos, entonces van a consagrarse con la corona de santos y de virtuosos aquellos que no tienen derecho a ello, naturalmente, ¿no? Antes de ir con las llamadas telefónicas, me gustaría tener la apreciación de un periodista de mucha experiencia, como don Julián Cortés, Sí, al respecto. efectivamente, varios de los periodistas que trabajaban en el diario Expreso, que ustedes acaban de ver a través de la publicación del Comercio, fueron separados de sus cargos y posteriormente pasaron a ser expulsados del país. Y eso lo puede corroborar una persona que trabajaba en esa época, como es el señor Así es. Entonces, César Augusto. César Augusto. ¿No Claro. es cierto? ¿Cómo se sentían ustedes en Para ese tipo de cosas? referirme a lo anecdótico, un viejo periodista me dijo una vez, tú cuando presentes tu hoja de vida, lo que tienes que poner es de profesión, despedido.
ocupación eventual periodista. Vamos con el público y las llamadas y luego seguimos con el panel. Hola, buenas noches. Aló. Bienvenido, mi amigo. Mi nombre es Miguel Ángel Charco Rodríguez. Llamo para... Sé que no es el tema ahorita lo que voy a pedirles, ¿no? Pero creo que... ¿Le gustaría que nos responda sobre el tema para no desviarnos? Porque el público está llamando mucho por este tema. Sí, solo es breve nada más. Quiero que ustedes, como son periodistas, tengan la amabilidad de averiguar lo que está sucediendo en la Plaza San Martín, en las discotecas, Yacana, Muy bien. Directo. Está bien. Mil disculpas, pero tenemos que respetar el tema porque si no, no podemos faltar el respeto al resto del público que quiere hablar del tema. Hola, buenas noches. Buenas noches, estimado Rocha. Bienvenido, señor. Quería participar también en esta conversación. Tiene los micros ya del pueblo para poder hacerlo. Yo creo que, como bien se acaba de recordar, como dijo el señor Aya, bueno, también cuando desde Velasco Alvarado expropia los medios informativos, varios, era porque justamente esos medios informativos hablaban cosas que estaban muy lejos de la realidad a favor del pueblo. Por eso que también Velasco hizo esa expropiación. Pero aparte de eso, yo quisiera pedirles algo a ustedes, así como está de libertad de expresión en el canal de 11, lo que yo siempre veo, también sería bueno que inviten un periodista realmente de izquierda para que esté en ese panel, porque no hay tampoco ahí. Muy bien, muchísimas gracias por su opinión. Aquí hay libertad para todas las opiniones, por si acaso. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mi amigo. Bueno, bienvenido. ¿Cómo está? La libertad de expresión se mide en el Perú ahora con dinero. Lógicamente, si tú te das cuenta, no hay que ser muy pitonizo ni muy inteligente para darse cuenta que, con las disculpas ahí del maestro Vargas, los apristas están en la palestra de nuevo. ¿Por qué? Porque sí, pues un gobierno aprista como el APRA, como de Alan García, que es un gobierno corrupto, sinvergüenza, lógicamente le da de comer al comercio cuando entran al poder, les dan de comer, les dan dádivas y todo lo demás que tú ya sabes, que ustedes ya saben. Entonces, muy bien, gracias por su opinión. Hola, muy buenas noches, tenemos más opinión del público. Buenas noches. Bienvenido, Buenas caballero. noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido al programa. Hace un momento se estaba hablando de una publicación de apoyo del comercio al gobierno militar de Velasco, cuando dio el golpe militar, en el año 67-68. 68. Pero ¿por qué no publican lo previo, antes que diera el golpe Velasco? Prácticamente el comercio estaba induciendo al golpe militar. ¿Por qué? Porque la caída de Belaúnde, catastrófica de su gobierno, de su primer gobierno, le abría las puertas a Aya de la Torre, enemigo declarado del comercio. Y ahora han pasado 40 y pico de años y ahora el comercio, el candidato del comercio es el señor Alan García y la están meciendo a la señora Keiko Fujimori con las encuestas de que va primera y Alan García va último. La verdadera encuesta es que Alan García está mucho mejor de lo que está ahorita. Así que reaccione Keiko. Interesantísima su participación, que en realidad sí la recordábamos cuando decíamos que Aya de la Torre fue declarado como una especie de muerte civil por el comercio durante 30 años y el doctor Vargas Aya recordaba también parte de ese tema. Una llamada más, doctor, y venimos con el comentario. Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches, de aquí de Los Olivos. Bienvenido. Mira, libertad de expresión todavía. Creo que estamos limitados de cierta manera porque, como dicen ustedes, los medios, las empresas periodísticas siempre su propia línea editorial, con lo cual uno puede estar concordar o discrepar también. Pero creo que el fenómeno que estamos observando es un fenómeno de control económico. En el pasado era el control político. Muy bien, muchísimas gracias por su opinión. Seguimos con el público. Una llamada más y vamos con el panel. Buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido, caballero. Bienvenido, Santiago. Bienvenido, es un gusto. Desde la fundación Diario del Comercio ha sido fundado por un señor llamado, o su apellido, Amonátegui. Posteriormente fue comprada por familia y no me acuerdo ahorita, y hasta ahorita acapara todo la prensa a nivel nacional. En realidad, en las últimas elecciones hemos visto a quién la apoyaba, ¿no? A Keiko Fujimori, y prácticamente a Ollanta le daba palizas. Así estamos. Muchas gracias, señores. A usted las gracias, mi estimado amigo. A usted las gracias. Muy amable por comunicarse con nosotros. El doctor Vargas Aya quería decir algo al respecto. Sí, la referencia que nos hacía
el televidente. Y es un buen recuerdo aquello cuando él señala que durante 30 años, efectivamente, el comercio le había declarado una persecución permanente a Víctor Raúl Haya de la Torre, y sin ninguna razón, solamente por razón de sus ideas, fue proscrito y convertido en el más terrible enemigo del comercio, especialmente expresado por comercio. Eso es verdad. Y también señala el cambio brusco que ha adoptado algunos dirigentes. Él dice el Partido Aprista. Quiero aclarar que el Partido Aprista ya no existe. Existen las siglas. Los señores que ahora fungen de dirigentes del Partido Aprista, como el señor Alan García Pérez, y sus cuatro escuderos en el Congreso, se han convertido en conserjes y mozos de librea del diario El Comercio. Curiosamente, esta dicotomía que se produce políticamente en el país es muy curiosa y hay que resaltarlo. 30 años ha sido perseguido de la Torre por El Comercio y sus supuestos discípulos, seguidores, son aquellos, como repito, convertidos en mozos de librea y conserjes del diario El Comercio, día que tienen a sus anchas las páginas de ese diario que mantiene la concentración de los medios de comunicación en el país. José, Rafael. un televidente hablaba efectivamente de los candidatos del comercio, pero con todo su poder el comercio no ha podido vencer, por ejemplo, a los sondeos de Habla el Pueblo que se vienen con fuerza para este 2014. Manejan varias alternativas. Alan García, que ya se regaló solo vía Twitter, ha dicho que en el próximo régimen se anulará cualquier ley que afecte a los intereses. ¿De quién? Pues del comercio, dice, de la libertad de expresión. Pero qué pena que el partido de Haya de la Torre se haya convertido hoy en furgón de cola del paquidermo del comercio, porque están poniendo en la vía pública carteles por la libertad de expresión. Qué pena que los herederos de Haya de la Torre, supuestos herederos, hayan caído tan hondo, donde se han vuelto voceros oficiosos del comercio, en vez de competir con la República, con la Tribuna, con Correo Aprista, con la revista Coloquios, que deberían ellos como apristas o alanistas salir al frente, no lo hacen, han claudicado. Pero además, la otra posibilidad es Kuczynski, un ciudadano extranjero, él mismo lo reconoce, el lobby es lo mejor que puede hacer. Y la otra posibilidad, Keiko. Pero viene ahí lo que decíamos al principio, la manipulación del comercio, porque van a tratar de manipular con todos estos personajes para las elecciones de 2016. Por eso es que quieren concentrar más poder. Lo que pasa es que la gente ya abrió los ojos y el comercio dice, no, esto pasará, 175 años, nosotros hemos dominado en el Perú, pero no ahora. Se viene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que se va a pronunciar sobre la concentración de medios. Se vienen sindicatos, el sindicato de Ripley ya se pronunció prácticamente frente al pulpo. Es decir, la ciudadanía ya abrió los ojos y eso no se puede tapar como no se puede tapar el sol con una mano. Sí, un apetito porque ya estamos para el corte, mi estimado don César Augusto. Sí, usted quería decir algo. ¿Quería usted decir algo? Sí, lo que quería decir es recordar una frase del inmortal poeta César Vallejo, que sentencia: todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Mi señor padre, que era maestro de construcción civil, me dijo al saber que yo era el único en la familia que me inclinaba por las letras. ¿Tú quieres ser periodista? Me dijo, bueno, te voy a recomendar 3 cosas: que seas honesto, trabajador y valiente para lo que sea. Y es lo mismo que yo le recomiendo a mis alumnos en la universidad. Muy bien, muchísimas gracias. Y para que el panel tenga claro y el público que nos va a llamar también, les doy algo que está pensando el público a través de las redes. Víctor Paul nos escribe y nos dice, y tiene relación con lo que decía Rafael, que mucha gente está abriendo los ojos. Es momento que